Bueno, básicamente lo que quiero compartirte es que yo pues llevo trabajando en una empresa, ya este año cumplo 11 años. Entonces yo hice un alto en el camino y dije, ¿en dónde estoy? Pues de dónde vengo, dónde estoy y cuánto me falta, ¿sí? Entonces básicamente hice como una línea de tiempo y dije, pues bueno, acá partí, estoy por aquí y quiero llegar allá, ¿sí? Entonces, ¿Cuántos años tiene? yo 34, no vuelvo a ver. Entonces yo llegué y dije, bueno, entonces yo quisiera hacerle una pregunta. Dos elementos básicos, necesarios, fundamentales para cumplir cualquier sueño. Meta, objetivo, propósito, ¿sí? Obviamente pues Dios está en primer lugar, ¿sí? Pero que ya para que tú lo pongas en acción, en ejecución, dos elementos básicos para alcanzar los sueños. Y voy a poner sueños promedios, ¿sí? Por ejemplo, una casa, un carro y digamos viajes. Lo normal. Sí, como promedios ahí. A ver, carrito, pongámosle llantas. Entonces, para alcanzar, digamos, esos tres sueños, dos elementos. Es que yo llegué como a esa conclusión. Yo dije, ¿será que soy yo o todas las personas pensamos así? ¿Sí? Entonces dije, bueno, sueños promedios, ¿qué se necesita para alcanzar esos sueños? Tiene dos elementos. Dos elementos Los fundamentales. elementos fundamentales son uno, ahorro y disciplina. Ahorro. Lo que pasa es que en el momento dependiendo de donde vaya en la línea, Sí. ve uno la vida de una perspectiva diferente. Claro, yo acá recién graduado. Cuando usted vaya acá, la va a ver de una forma totalmente distinta a donde está. Claro. Entonces, cada 10, cada 15 años cambia la visión. Sí. Pero una pregunta. Digamos que yo conozco gente que tiene ahorros y disciplina, pero aún no alcanza los sueños. Entonces, lo que yo llegué a la conclusión es que me gustaría que tú llegaras a la conclusión, ¿cierto? Son dos elementos básicos, fundamentales ya a la hora de implementarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sabemos eso, pues de pronto podemos saber, bueno, listo, hacia allá tenemos que trabajar. Entonces, dos elementos fundamentales para comprar casa, comprar carro y poder viajar. ¿Cuáles serían? Pero para llegar a eso, pues yo le decía eso porque son los... Sí, es como el método, el camino. Sí. Pero ya al momento, digamos, bueno, listo, que yo diga, ya recorrí un camino, voy a comprar mi casa. ¿Qué se requiere? En cuanto a la necesidad, lo quiero. Sí, ¿qué se requiere al momento que yo voy a comprar la casa? Pues el dinero. Es correcto. Bueno, entonces, para la casa se requiere dinero, para el carro se requiere dinero y acá se requieren dos cosas. ¿Qué cuál es? Uno es el dinero y el otro las ganas. Las ganas, sí, pero resulta y pasa que las personas llegan y dicen, bueno, a mí me gusta viajar y me gustaría conocer tal país, pero es que solamente me dan 15 días al año, ¿sí? Y así es muy complicado. Incluso llegan a los 15 días y no tiene dinero. Entonces es el tiempo, ¿cierto? O sea, uno es el dinero y el otro es el tiempo. Sí, para empleados sí. Es correcto. Es que eso es lo que pasa. O sea, como yo estoy en esa línea de empleado y quiero como... Sí, porque ya para un comerciante o otra persona que... Hace tiempo. Que ya el tiempo lo tiene, pues... Bueno. Esa es la otra. Dependiendo donde vaya también en la otra línea, ¿no? Es correcto. Porque ya la gente que va de aquí hacia el final ya no necesita de tiempo, el tiempo lo tiene. Sí. Pero Pastor, por ejemplo, una pregunta. Cuando ahorita vamos a hablar de acá, digamos de las tres formas de alcanzarlo, porque los comerciantes tienen una particularidad.
y es que si no comercian, no ganan, ¿cierto? Y por ejemplo, el tiempo que están de vacaciones, pues no están comerciando. Ese tiempo no ganan, tendrían que echar mano del ahorro. Y es algo que a mí me inquietó bastante porque dije, pero entonces, ¿de qué forma, cierto? Entonces yo me puse a analizar, ¿listo? Entonces, ¿por qué hacerlo? Llegué a un punto en mi vida, acá fue cuando cumplí 10 años, y yo dije, tengo de la casa un 10%, del carro en ese entonces tenía un 50%, y acá pues esto sí es como, digamos que, porque yo lo único que conozco es Venezuela. ¿Tienes una Alemania? Ah, sí, exacto, en Alemania porque la empresa me mandó. ¿En qué parte de Alemania? En Düsseldorf. Antes yo estuve en Alemania 2 veces. Sí. Y estudiando. Qué bueno. Estudiando en un centro que se llama Siegen, un centro de capacitación. Bueno, Sí. historia. Pero fui allá, pues realmente yo apenas vi el centro de convenciones, sí, el centro de convenciones de una feria médica que había allá y ya. Conocí unos 3, 4 lugares así y ya. Pero ir de vacaciones, no. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces yo dije, estoy ahí. Si yo quiero pagar mi casa, me tocaría trabajar 13 años más, por eso pinto como, ¿sí? Para un total de 23 años y eso como barato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después tengo esto, ¿sí? Listo. Y bueno, acá esto también. Y el tiempo. Me sigue haciendo falta el tiempo. Yo dije, sí. Entonces, y también los recursos, porque con un empleo, pues difícilmente uno puede. En las 2 primeras partes y no le queda para viajar. Sí, exacto. Y bueno, entonces llegué y dije eso, entonces llegué y eso me llevó a hacerlo. A por qué hacerlo, a por qué pensar, a por qué moverme, a por qué analizar qué fue lo que pasó. Entonces yo llegué y dije, pues bueno, vamos a estudiar. Y ahí fue en donde me metí a estudiar, pues, todas estas partes que entre otras cosas, pues, tienen ciertas inteligencias que he visto por ahí. Haciendo referencia con personas de éxito, ¿sí? Entonces esto, obviamente todo lo llevo a la palabra de Dios y me cuadra, o sea, no, ya ahorita te voy a compartir porque ese punto también es muy importante para mí, saber tú qué piensas de eso, si estoy equivocado, errado, ¿sí? Bueno, entonces pasó eso y yo dije, bueno, deben haber, este es el camino del empleo, ¿sí? Entonces, este es el camino de la empresa, ¿cierto? Entonces, el camino de la empresa, pues yo miré empresas exitosas. Entonces, por ejemplo, Juan Valdés, ¿sí? Juan Valdés, en promedio, todas las empresas demoran 20 años, ¿cierto? Y también en promedio, de cada 100 empresas, solo 10 permanecen y finalmente surge como uno. Eso es lo que más o menos dice la Cámara de Comercio. ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, el empleado que tiene dinero poquito en una pensión y tiempo suficiente en la pensión, pero la pensión como que ya se va a acabar porque ese sistema va a colapsar, ¿cierto? Entonces es muy complicado vivir de una pensión generada por el empleo, ¿sí? Y fíjate que la pensión te da las dos cosas, tiempo y dinero, que son poquitos sí, pero qué bonito sería vivir así. Entonces yo me pongo a pensar en la palabra de Dios, lo que Jesucristo dijo, te daré libertad en todas las áreas, vine a abrir las rejas de las cárceles, ¿cierto? Y pues yo me sentía así, ¿por qué? Porque pues veía un sistema, y estaba haciendo parte de un sistema en donde no pudo alcanzar las cosas, digamos que una pensión a esa edad, como para qué, para ir al médico, nomás porque qué más, ¿cierto? Sí, eso de la pensión está complicado, como mal programado también, porque imagínense que uno empieza a trabajar a los 20 años, en el caso mío, imagínate, y a los 60 años tenía como 37 años de pagar de pensión, algo así. Me tocó pagarla 2 veces para tenerla. Y finalmente me pensioné. sí. Y bien, porque yo pensé, dije, yo con cuánto voy a vivir. Claro. Entonces yo
aporto adicionalmente a lo que me aporta la empresa, aporto 3 veces más para que me den una Para que te grande. salga. Sí, esa jugada, pues muchos la tenemos ahí clara para el momento de hacerlo, porque son 10 años antes de 10 años adelante empieza uno a aportar más. Para que el promedio le suba. Sí. Pero tiende a acabarse. Ese sí, ese sistema nuevo. Sí. Entonces, bueno, la empresa, 20 años. Yo dije, bueno, 20 años, entonces pasamos como de 40 años a 20 años. Y yo dije, bueno, 20 años, chévere. Y yo veo a Juan Valdés, y Juan Valdés, ¿qué hizo? Demoró 20 años en montar la primera. Luego abrió una franquicia. ¿Sí? Y bueno, una no, varias. Y todas le aportan a él, ¿cierto? Todas le mandan un flujo de dinero a él. Y el dueño de Juan Valdés ya no atiende el lugar. El man sí ya, o sea, convirtió su sistema en una pensión, en donde le entra constantemente de todos lados, ¿cierto? Y entre más franquicias tenga, pues va a recibir más. Entonces dije, bueno, ese sistema está como chévere. Lo que pasa es que ese no es el puedo meter a todas las empresas, porque yo lo intenté hacer y coloqué puntos de comida. Sí. Y entonces pensaba en eso, hacer 12 puntos, algo así como que me pareció. Está muy bueno. Y que los puntos me dieran a mí solamente, Yo solamente recibía. No tengo que ver con empleados ni nada, sino me quedaba junto en un administrador y llegué a 4 puntos y monté el programa y la casa de producción para todos, claro. La distribución, los precios, sí, todo. Esto lo tengo, yo lo tengo funcionando. Ay, qué bueno. Pero llega un momento de recesión en el país como está ahorita y entonces empezó a perder plata a un punto, empezó a perder plata a otro punto. Entonces con los otros puntos toca subsidiar. Sí. Este año no he visto dinero. Solamente da para subsistir los Sí, se sostiene, pero no he visto dinero. El interés mío era, no todos me consiguen a mí, todos los 4 puntos. Claro. Y después, ya el año entrante íbamos a empezar a comprar franquicias. Claro. Pero, para eso necesitas asesoría jurídica, legal, sí, todo no, esto. y eso ya lo teníamos, estamos cuadrando. Muy bueno. Pero yo me pedí una frenada porque se pararon. O sea, Pastor, si quiere déjeme saber los puntos de comida rápida pues, para apoyar la industria de la misma iglesia, porque, o sea, ¿qué hace uno teniendo esos puntos de comida? ¿Qué hace uno comiendo en otro ¿usted lado? ha oído de Carbón y Leche? Creo que sí. Hay uno en Piedecuesta, otro en Girón, pero la idea mía era uno en Barranca, otro en Medellín. Claro. Y no, y va para allá. O sea, en donde. Sí, pero tengo que esperar a que termine este gobierno. Sí. Porque este gobierno no me da garantías a mí tampoco. Este gobierno toca esperar qué pasa con la paz, qué pasa con otras cosas, entonces toca frenar las cosas ahí, porque este es un momento donde uno lo toca hacer es como desapercibido a un nivel para que no tengan problemas con la parte financiera. Porque claro. ahorita te viene una red de la guerrilla urbana a investigar. Bravo. Sí. Entonces yo he analizado todo eso y entonces dije, freno, me quedo quieto. Y espera que pase el Y el año gobierno. entrante, o apenas se sepa eso, miro qué giro le doy. Sí. Pero yo hice eso. Sí, un sistema así sería lo mejor para Claro, es que sí. Entonces, bueno, yo dije, y entonces me puse a ver otros sistemas que han surgido, que digamos que es parte de una nueva era, ¿sí? Como o sea, gracias a las comunicaciones, gracias a la tecnología, ya como que las cosas han cambiado para otro lugar. Entonces, no sé, después de que yo quiero compartirte un video, después de que veamos ese video, te voy a mostrar partes o empresas que han hecho esto solamente en 10 años. ¿Sí? Y yo dije, wow. Y las empresas funcionan, es que uno las ve que funcionan y sirven. O sea, y uno, ¿por qué no se pasa ya? ¿Por qué no da el paso? ¿Cierto? Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que me llevó a, bueno, esto y las 3 formas. ¿Sí? Bueno, entonces yo que llegué y dije, bueno, si voy a estudiar una nueva forma de hacer las cosas, pues yo debo preparar. Y entonces empecé como a estudiar y vi que habían 4 áreas bastante importantes. ¿Sí?
Las 4 áreas van orientadas a las inteligencias. Inteligencias. ¿Sí? Entonces está la emocional, la financiera, muy importante, ¿cierto? Financiera. Está la comercial, ¿sí? Y la otra es la social. Como el trato, obviamente todas están, y ya lo vamos a ver que este libro que tengo acá es de inteligencia financiera, ¿sí? Pero tiene un gran aporte espiritual, aunque no hace tanto énfasis, pues porque es para todo el público, ¿sí? Lo deja muy claro desde el principio. Entonces obviamente todo esto va orientado o va enmarcado en la parte espiritual. Eso pues, gracias a Dios. Yo pienso que en la vida uno es formado por Dios y Dios ha permitido ir llevando eso en orden, ¿sí? ¿El libro es de una persona cristiana? No. ¿Sí? Entonces, como ha llevado Dios en mi vida ese orden, entonces primero me permitió conocer de Dios, luego como que me despertó ahí y ahora pues, ¿para qué? Para que uno siempre tenga las bases del cristianismo pues bastante sólidas. Entonces, la inteligencia emocional va a que todos los emprendedores, todas las personas independientes, que eso es el objetivo, todas las personas deben perseverar en sus sueños, ¿cierto? Por ejemplo, lo que le decían a Tomás Alva Edison, le decían, usted es un chino hiperactivo, no sirve para estudiar. Pum, lo sacaron de la escuela, la mamá fue la que lo educó y terminó siendo un gran inventor. Él tuvo mucha inteligencia emocional para no dejarse abatir por las circunstancias. La inteligencia financiera, pues obviamente en la administración del dinero, de la riqueza. Por ejemplo, este libro en la primera parte habla de que todas las personas tienen un patrón del dinero y de la riqueza y que ese patrón ha sido programado por todas las vivencias, por todo lo que se dijo. Ahí es donde uno conoce o recalcan que la palabra tiene poder, todo lo que los papás dijeron, los hermanos, la sociedad, todo. Por ejemplo, ya lo vamos a ver por acá en el sistema educativo. Bueno, inteligencia financiera. La inteligencia comercial le sirve a todo el mundo porque en el día las personas siempre están vendiendo y comprando algo, ¿sí? Ya sea una idea, un producto, un servicio, lo que sea. Y la inteligencia social es el trato y la relación con las personas. Entonces he visto que todos los empresarios y grandes personas de éxito siempre manejan como esas esferas de las inteligencias. Entonces yo dije, pues debe haber un sistema educativo que lo lleve a uno pues a ver las cosas desde el punto como lo ven ellos. O sea, porque ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una persona muy pegada a Dios con uno que es nuevo y que está ingresando y que no avanza, por ejemplo? Únicamente lo que tiene en la cabeza, ¿cierto? El conocimiento de Dios que le lleva a tener una relación con Dios más sólida y eso le hace tener unos resultados mejores, ¿sí? Entonces yo dije, debe haber algo. Bueno, y básicamente pues te quería compartir algo que dice el libro. El libro dice que el ser humano es natural. Y como es natural, lo rigen las leyes naturales, ¿sí? Entonces él dice, usted tiene un árbol de manzanas, pero resulta que las manzanas tienen unas manzanas de muy mal aspecto y de mal sabor. Problema o reto, ¿cómo tú cambias el fruto de las manzanas? ¿Cómo lo mejoras? ¿Cómo lo cambias? Lo que pasa es que para que la manzana esté mal debe haber algo a la raíz. Es correcto. Y fíjate que no las pinté, porque así pasa en el cuerpo, en el ser humano. Hay un mundo físico que vemos y un mundo invisible que no vemos, ¿cierto? Y eso lo dice el libro. Entonces, la raíz, claro, si uno ve, y por eso es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en lo de uno ve lo del árbol y toca atacar la raíz, toca mejorarle el abono, la tierra. Este es el mundo invisible y este es el mundo visible.
Entonces, básicamente, el autor dice, nosotros, seres humanos, tenemos un área visible y dos, bueno, él dice que son tres, pero pues nosotros sabemos que es cuerpo, alma y espíritu. Lo que pasa es que él discrimina las emociones y la mente. Entonces él dice, estos son las emociones, esto es la mente, la emoción, no, este es el espíritu, y sí, este es la mente, ¿sí? Entonces, y este es el mundo físico. Entonces, para nosotros, pues estos dos son el alma, ¿sí? Pero básicamente él dice eso, dice, ¿cómo si nosotros sabemos hacer esto en los árboles, de atacar la raíz, por qué no atacamos la raíz? Y la raíz en nosotros es el mundo invisible. Y eso lo dice el libro. Entonces, súper chévere porque también se alinea con la palabra de Dios. Entonces yo llegué y dije, bueno, listo. Seguí leyendo y dice que todas las personas tienen un patrón del dinero formado por todas sus experiencias. Y también enseña la forma como corregir ese patrón. El libro se divide en dos partes. La primera parte es para hacer conciencia de que eso es cierto y pone ejemplos como estos. Y la segunda parte es para reprogramar ese patrón del dinero. Y ahí viene de nuevo las declaraciones. Por eso es confesar con tu boca. ¿Por qué? Porque él dice, mire, todo empieza con un pensamiento, que también lo sabemos nosotros. Ese pensamiento lleva a un sentimiento, ese sentimiento a una acción y esa acción a un resultado. Es lo mismo que con el pecado, ¿cierto? Todo se origina en la mente. Y él dice, pero ¿quién puso eso ahí? Bueno, pues esas cosas vienen acá a jugar estas otras. Y él finalmente le agrega una programación, que es todo lo vivido, todo lo escuchado cuando eran jóvenes. Por ejemplo, cuenta una historia de una mujer que actualmente era enfermera y ganaba mucho dinero, pero no tenía riqueza, el balance era cero. Y resulta que indagaron en el pasado de ella y cuando era niña estaba en un restaurante con los padres y el papá y la mamá están discutiendo por dinero. Se paró el papá, le dio un puñetazo a la mesa y cayó muerto de un infarto. Ella trató de reanimarlo, no pudo, murió en sus brazos. Entonces ella en ese momento asoció dinero inconscientemente, acá, en el área de las emociones, mente y eso, asoció el dinero con dolor. Y por eso lo que recibía inconscientemente lo botaba. Inconscientemente. Entonces, corrigieron esa programación a través de declaraciones de riqueza y lograron salir de eso. Y ahora ella incluso había estudiado enfermería pues debido a ese suceso. Y ahora ya no es, ahora es asesora financiera y tiene 8 negocios que le rentan así. O sea, tu misma visión. ¿Sí? Como decir 8 restaurantes. Yo te la podía echar de aquí en esta visión a un hediondo. Yo quería hacer algo así. Pero... Bueno, entonces, básicamente eso es lo que quería mostrarte. Y lo otro, ya como para culminar, y ahí sí dejarte hablar, pues me gustaría mostrarte como